Esta es una producción de Grupo Fórmula. Mi querido Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes, columnista financiero de el diario El Sol de México. Tengo tres datos, no sé si tú tienes otros datos, pero yo tengo tres. El gobierno actual destina 75,000 millones de pesos, ¿sí? Son 3 millones de créditos de a 25,000 pesos por cada crédito, ¿no? 75,000 millones, entiendo, para rescate de pequeñas y medianas empresas. El Banco de México inyecta 750,000 millones de pesos a la banca para liquidez y apoyo a pequeñas y medianas empresas. Esto es 10 veces más que lo que puso el gobierno en la mesa. Y el grupo de los más importantes empresarios, el Consejo Mexicano de Negocios, arma una operación con el brazo financiero del BID, el BID Invest, por 295,000 millones de pesos, 4 veces más de lo que el gobierno pone en la mesa. Sin embargo, bueno, pues esto ha generado un conflicto. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Muy buenos días. Pues lo que estamos viendo es el exceso de protagonismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todo lo que sale de él es lo que debería de estar lo más importante, lo más trascendente, y la verdad es que yo creo que en realidad lo que hizo el presidente al generar oídos sordos a las propuestas de los organismos empresariales, pues no hizo otra, alentó también que estos organismos pues buscaran un camino por separado, es decir, se fueran por la libre. De hecho, hay varias declaraciones, seguramente tú las registraste, mi estimado Ricardo, de que pues ellos iban a hacer justamente pues una estrategia aún sin el aval del gobierno, y esto cuando se refiere al aval se refiere a los recursos públicos, y bueno, pues eso es algo que se marcó desde un principio, pero allí esta confusión de pensar que todo debería de ser aprobado, y creo que ahí también un poco, si me lo permites, un error de redacción al hablar de esta pues aval o autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, que es así como el comunicado original se dio a conocer este fin de semana por parte de este brazo financiero del BID, y también avalado o en sociedad en términos del diseño del programa, justamente con el Consejo Mexicano de Negocios, y bueno, pues el presidente no entendía. Yo no sé por qué no teníamos las palabras, o tuvimos las palabras del secretario de Hacienda, mi estimado Ricardo. Ya el propio Consejo aclaró que aquí no hay recursos públicos, que es una operación de la cual debe estar enterada Hacienda, palabras más, palabras menos, pero que es una operación de carácter privado, ¿es así? Sí, totalmente, porque fíjate que el banco, este brazo financiero, es el resultado de la unión de varios bancos, y lo que está haciendo es justamente buscar estos mecanismos para financiar ciertos sectores u ofrecer ciertos productos, pero se está financiando de aportaciones y también se está financiando de emisiones que hacen mercados financieros internacionales. Incluso en México ha hecho algunas emisiones, y es decir, tiene un carácter totalmente privado, que tenga tasas y que sea diseñado para ayudarlo a ciertos sectores. Es totalmente diferente, pero no tiene ningún recurso público ahí. Hubo una falta total de entendimiento y pues denotó la ignorancia que tienen sobre estos mecanismos, y al grado tal de incluso el tono de amenazar. Y luego lo demás que viene con el Banco de México, también hay que aclarar que el Banco de México puede hacer estos movimientos, pero nunca está directamente relacionado con las empresas. Es más, nunca habrá una situación, te acordarás, mi estimado Ricardo, cuando esta situación de las coberturas que varias compañías, pues sí, con un tipo de cambio tan bajo, pues decidieron apostar, entre comillas, así, literal, justamente a la evolución del tipo de cambio, y ahí hubo un problema con algunas compañías muy renombradas, y ahí salió también al quite el gobierno federal, pero todo en sincronía con el gobierno y el Banco de México. Es decir, fue un aliento, porque si no, esto iba a contagiar el sistema financiero, y la verdad es que las repercusiones iban a ser mayores, pero tampoco se rescataron. Eso que quede muy claro, mi estimado Ricardo. Oye, Roberto, mira, ayer presentamos una entrevista con el gobernador del Banco de México, y le planteaba yo esta inquietud lógica natural, que cómo iban a vigilar, o cómo estaban tan seguros el Banco de México, cómo iba a garantizar
que esta inyección tan grande de recursos efectivamente llegara a quienes los necesitan, a las pequeñas y medianas empresas. Y me decía, palabras más, palabras menos, acuérdate que yo soy un tanto cavernario en estos temas donde tú eres experto, pero según entendí me decía, la cosa no es tan complicada, porque los bancos, la banca comercial, ya tiene perfectamente detectadas quiénes son las empresas, cuánto ganan esas empresas, cuánto pagan de impuestos, cuánto reciben mensualmente, cuáles son sus gastos, cuáles son sus necesidades, los tienen perfectamente detectados, cuántos créditos han pedido y si son buenos pagadores o no. O sea, ya hay un esquema muy claro, y lo que vamos a hacer es que este fondo, decirles a la banca, de ahí pueden tomar de este fondo para darles a sus usuarios. Me decía, hasta las más pequeñas empresas actualmente tienen una cuentita en un banco, ¿no? O sea, ya la banca tiene perfectamente claro esto. No es tan complicado como se ve, y la idea es prestarle a cada quien en la proporción que lo necesita. Totalmente, y sobre todo con unas reglas que están establecidas de una ayuda temporal, con una tasa que sí es preferencial, pero que ahí es donde consiste la ayuda. Hoy había que verlo un poco de manera más generalizada, y quien nos está oyendo seguramente lo va a entender también, mi señor Ricardo. Ante una disminución de las actividades e incluso algunos reportes de que negocios no han querido o no quieren recibir las tarjetas de crédito, hoy el efectivo es el rey, así en pocas palabras. El tema es que como hay una escasa actividad económica, pues ese efectivo, ese circulante está escaso, y hoy es lo que se está procurando, porque el banco, cuando hizo este anuncio, dijo también para asegurar condiciones de liquidez en los mercados financieros, es decir, que exista este recurso que se pueda movilizar, porque ante la situación, la inmovilidad de las actividades económicas, pues no se está generando, no se está moviendo este círculo del dinero, y esto es una situación peligrosa que podría luego permear justamente a la población en la medida que no tenemos el dinero en efectivo, y habrá negocios que están privilegiando que les paguen en efectivo. Pero se justifica esta advertencia del presidente al Banco de México diciendo, aguas, no son recursos del Banco de México ni del gobierno, son recursos de la nación, y no vaya a ser que caigan en apoyos a grandes empresas, y no queremos que se repita un Fobaproa, etcétera, etcétera. No, yo creo que no, Ricardo, porque al final también se debe procurar vigilar y conservar la autonomía del Banco de México, porque si en verdad es hacerlo mucho más simple de lo que, como lo acabas de comentar, pero sí es una situación donde el Banco de México tiene que estar preocupado de que estos sistemas financieros, del sistema financiero, fluya de manera normal, aún en estos tiempos de contingencia. Y el otro tema, por ejemplo, si me permites, sí, Ricardo, claro, el Banco claro, Interamericano de Desarrollo también está haciendo una cuestión que no es un crédito como tal. Fíjate, es interesante también aclarar, es una situación donde es un factor inverso, tú le pones en garantía las cuentas por cobrar que como empresa tienes, para que el Banco Interamericano te preste a 90 días a tasas también bajas. Es decir, esto no va a ser para toda la vida, y además, independientemente de lo que fuera, estas son condiciones que se diseñaron para un alivio, para un salvavidas, un rescate para las compañías que hoy no tienen el recurso para poder seguir operando ni siquiera en las cuestiones más básicas, y esto se pueda traducir también en que empiecen a acelerar los despidos de personal. Así es que yo, como decía al principio, mi estimado Ricardo, pues es una situación donde el protagonismo no tiene que necesariamente venir únicamente del presidente, porque esto es un anuncio cuando él está pidiendo que nos unamos para tratar de contener esta situación. Pues creo que el primero, el que no predica con el ejemplo, utilizando las frases del señor presidente, pues es el mismo primer mandatario de este país. Roberto, como siempre, muy aleccionador escucharte. Te aprecio mucho tu participación con nosotros. Gracias de verdad. Un abrazo. Un abrazo, Ricardo. Muy buenos días. Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes y columnista de El Sol de México. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.